Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos al doctor Julio César Cueva, experto en Derecho Penal. Vamos a conversar con él sobre las muertes violentas en el Ecuador. Se dice que desde enero hasta la fecha sobrepasan los 520 muertos a causa de la delincuencia. Una pregunta que parece elemental o básica, pero nos están realizando desde el exterior. Nos dicen, ¿qué está pasando con el Ecuador? Se difunden noticias de que la delincuencia prácticamente ha sometido al país. ¿Es verdad esto? Nos dicen, ¿ha crecido la cantidad de actos delictivos? O a lo mejor los medios de comunicación están dando a conocer permanentemente de estos hechos y antes no lo hacían. ¿Cuál es la verdad desde su óptica, doctor? Gracias por la invitación. Bueno, creo que hay de ambas cosas, ¿verdad? Por un lado tenemos la delincuencia común, ¿verdad? El robo, el arranche, y por otro lado ha crecido mucho lo que es la delincuencia organizada, vinculada con el microtráfico, que básicamente es la que ha causado la mayor parte, por no decir casi todas las muertes violentas. En los medios aparecen ambas noticias. Y entonces creo que la percepción de la gente es que estas muertes violentas también están vinculadas con la delincuencia común. Yo creería que no, porque no son muchos los casos, por decir, casi no hay casos en los que una persona por cometer un robo termina pues un robo con resultado de muerte. Realmente la mayoría de estos casos, por no decir todos, están vinculados con el microtráfico. Al aparecer todos en las mismas noticias o comentarse en el mismo día, generan esta sensación de que lo uno está vinculado a lo otro y realmente no es así. Ahora, también tenemos que ver el hecho de que hoy por hoy pues la comunicación es en tiempo real y entonces pues usted puede comentar algo y lo comenta con otra persona a través de las redes y esto puede generar una sensación mayor de inseguridad de la que realmente existe o vincularla con hechos que realmente no tienen ninguna relación. ¿Cómo enfrentar el tema del narcotráfico, doctor? El tema del narcotráfico no es algo que el Ecuador va a poder enfrentar de forma aislada. Primero porque es un flagelo transnacional. De nivel mundial, en realidad, es uno de los grandes rubros de la delincuencia organizada, es el narcotráfico y los delitos conexos. Si el Ecuador no requiere de cooperación internacional, hablemos de cooperación de la DEA, de la UNDOT, ¿verdad? Y de las otras agencias antinarcóticos en el mundo, creería que la lucha está perdida, porque esto es un flagelo en el que, para empezar, existen recursos que el Estado no tiene. La policía siempre va a estar en desventaja de la delincuencia. El solo hecho de que el policía no pueda disparar sin hacer una alerta previa, haciendo un uso progresivo de la fuerza, mientras que el delincuente no tiene ningún reparo en hacerlo. El tipo de equipamiento y armamento, que incluso lo hemos visto en los centros de rehabilitación social, demuestra que la lucha es desigual. Para un Estado que tiene muchas carencias económicas, la lucha no se va a ganar, ni siquiera se va a igualar, mientras el Estado ecuatoriano no requiera de la asistencia internacional, que para esto es importantísimo. Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, estuvo en el Ecuador hace pocos días y luego se desplazó también a Colombia. Él habló claramente de la cooperación en esta materia. Precisamente por esa visita debemos aprovechar los ecuatorianos y ver de forma decidida cómo nos apoya los Estados Unidos. Por supuesto, es que el apoyo no solamente es a nivel diplomático, el apoyo tiene que ser financiero, tiene que ser logístico, tiene que ser de cruce de información, de inteligencia, ¿verdad? Y en un momento dado una cooperación que implique algo parecido, si no lo mismo a lo que teníamos en su momento con la base de Manta. Porque esto de la soberanía es para proteger derechos, pero aquí no es que estamos protegiendo derechos, nos los están vulnerando, el derecho a la vida, a la seguridad y otros tantos que están vinculados con los delitos que se cometen por el narcotráfico y obviamente los delitos conexos que son lavado de activos, testaferrismo y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no solamente es el tema diplomático, sino que debe venir acompañado de una ayuda que empieza por el tema financiero y pasa por el tema tecnológico. De lo contrario, quedará simplemente en la foto y eso no nos va a servir para nada. Además, claramente se observa que la violencia dentro de las cárceles está saliendo hacia la zona urbana. Se traslada ese enfrentamiento hacia afuera de las cárceles, entre los jefes o las bandas. Bueno, dejemos algo claro. Los centros de rehabilitación social no son tales, son realmente ciudades-estado, en donde el Estado ecuatoriano no ejerce ningún tipo de soberanía. La soberanía la ejercen los grupos que están allá adentro. Son centros comandos de la delincuencia organizada,
y además son centros de entrenamiento. El que entra ahí, desgraciadamente, por haber arranchado un celular, sale experto en sicariato. Y sí, es verdad, la lucha entre ellos sale a las calles porque ellos dan las órdenes adentro, pero los ejecutan afuera. El problema no es solamente que se están matando entre ellos, sino que específicamente en el tema del sicariato, esto es un negocio como cualquier otro, ilícito, pero es un negocio que requiere de clientes y expandir una base de clientes. Entonces mañana ya no es un narcotraficante que le dice al otro mata a la competencia, es el mismo sicario que busca a resolverle el problema a quien no quiere pasar por un divorcio, a quien no quiere pasar por unas pensiones de alimentos, al que no quiere tener que dividir bienes con un socio. Y entonces este ilícito ya no es solamente vinculado al narcotráfico, sino que se va para otros tipos de delitos que no tienen nada que ver con la actividad. Acabamos de ver hace poco que una mujer ha reconocido haber pagado, no recuerdo si 500 o 1.500 dólares para que maten a su esposo, ¿verdad? Entonces ya vemos que esto empieza ya a irradiar a delitos que no están vinculados con el narcotráfico y eso es gravísimo. ¿Usted cree que, por ejemplo, el funcionamiento de los radares para el tema del narcotráfico va a ser un freno a esa forma abierta de llegar avionetas con droga o con dinero? El freno y la solución es integral. Los radares son parte de eso, porque no todo entra por aire. Lo que viene de Perú no necesariamente entra por aire, lo que viene de Colombia no necesariamente entra por aire o por mar, ¿verdad? Se requieren de varias cosas. Por ejemplo, se requiere de radares, se requiere de inteligencia, porque si la droga la agarran en los puertos, la pregunta es cómo llegó al puerto. Entonces, ¿qué pasa con las rutas internas? Y si usted me pregunta, se requiere una reforma constitucional. ¿Cómo resolvió Colombia gran parte de su problema? Con el mayor temor de los narcotraficantes, la extradición. Nuestra constitución no lo permite. El momento en que usted pueda agarrar a los narcotraficantes que usted tenga en el Ecuador y los pueda extraditar independientemente que sean ecuatorianos, gran parte del problema se va a resolver. ¿Cómo hacer para neutralizar la impunidad? Y tiene que estar muy claro, una cosa es la corrupción y otra la impunidad. La corrupción es difícil de controlar, pero hay que hacerlo. La impunidad es más fácil porque se trata de decisión política, decisión judicial. Porque ¿quiénes cometen impunidad? Las autoridades. La impunidad no la comete el delincuente. La autoridad que no lleva a la cárcel al delincuente o que libera al delincuente simplemente porque hubo un trato. Es bueno que se mencione esto porque el problema del Ecuador no es la corrupción. La corrupción es inherente al ser humano, donde hay una persona hay siempre la posibilidad de que se corrompa. El problema del Ecuador es el exceso de impunidad. El delincuente delinque, no hablemos solamente de la delincuencia organizada, el delincuente común, delinque sabiendo, conoce más de leyes a veces que los abogados. Parece mentira, pero así es. Entonces sabe que tiene que, por ejemplo, que no lo agarren con la evidencia, se cambia la camiseta, hace todo, el tipo ya está preparado porque ese es su modus operandi. Él ya sabe en su línea de trabajo qué tiene que hacer para que al final del camino no lo puedan condenar. Por eso usted ve que tienen 15, 14, 20, 30 detenciones y ninguna condena. Que es inexplicable que una persona llegue 30 veces a la cárcel. Alguien le dio la libertad. ¿Y por qué se la dio? Bueno, a ver, significa dos cosas. Primero que el sistema falló, porque si lo detuvieron 15 veces y 15 veces no lo han podido condenar, ¿quién falló? El sistema. Pero ojo, esto no siempre es culpa de jueces y fiscales. Hay que decir las cosas como son. Depende mucho también de la determinación de la sociedad. ¿Qué pasa? Y yo lo veo en mi ejercicio todos los días. Detienen a una persona con el celular. El ciudadano se conforma con que le devuelvan el celular. Le pide al fiscal que por favor dé la versión, que lo identifique, que dé un testimonio anticipado. Lo quieren poner en programa de protección a testigos. No quieren. Entonces, ¿cómo se presenta un fiscal a juicio para hacer condenar a esta persona que ha sido detenida en delito flagrante? Si el perjudicado no dice, él es y lo puede identificar por tales circunstancias. El fiscal no puede hacer o pedir que se condene a alguien sin prueba. Un juez no puede condenar sin prueba. Entonces aquí también hay corresponsabilidad de la sociedad. Una sociedad que se queja de todo pero que no colabora. Acabamos de hace poco ver cómo reclamábamos que la policía actúe, que la policía no le tenga miedo a la delincuencia. Un policía valientemente lo hace y ahora lo queremos meter preso. Entonces, ¿cómo nos entendemos entre nosotros mismos? Así no funciona. La policía no está divorciada de la sociedad. Los jueces, los fiscales son de aquí mismo. Entonces esto es un tema que todos tenemos que tener nuestro grado de responsabilidad. La ciudadanía colaborar en la identificación, en las versiones y con la justicia ser firme. Y quienes no, tienen que ser separados y tienen que ser procesados, porque aquí lo que falta también es sentar precedentes en casos de exceso de impunidad o de corrupción. Coherencia y lógica es lo que se tiene que establecer en el Ecuador y, por supuesto, tratar de reducir la impunidad. Esa comisión llamada CICIG en Guatemala luchaba contra la impunidad, también contra la corrupción, pero por sobre todo contra la impunidad. Por eso es que fueron a parar en la cárcel
presidentes, expresidentes, ministros de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Retornamos. Agradecemos al doctor Julio César Cueva por haber estado con nosotros hoy. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Aquí Samborondón llega lejos porque todos pedaleamos. Samborondón viaja en bici va Samborondón. Todos los domingos en Samborondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí Samborondón llega lejos porque todos pedaleamos. Samborondón viaja en bici va Samborondón. Samborondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de Samborondón. Juan José Yunes, alcalde. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Tenemos la presencia de Juan Carlos Díaz Granados. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Por la pandemia se produjo un problema logístico en la actualidad a nivel mundial, especialmente en el comercio con China. Se dice que no llegan los containers, vienen las Navidades, hay una gran demanda, pero no llegan los productos y además el incremento de los fletes, especialmente de los contenedores, dicen que se ha multiplicado. Si antes pagaban 1.500 por un contenedor, ahora pagan 15.000 y 20.000 para traer desde China con productos. ¿Cómo va a impactar al mercado ecuatoriano? Así es, Fernando, este es un problema global. Las cadenas de producción se detuvieron durante la pandemia, no todas, pero la gran mayoría, y eso hace pues que todo esté atrasado. Más allá de que estén atrasadas las cadenas de producción, también el costo de los fletes marítimos ahora ha subido. Entonces, para que nos hagamos una idea, estaban entre los $2.000 cada contenedor, ahora están en $15.000. Una subida, como tú mencionas, extremadamente alta. No se ha notado tanto en el mercado ecuatoriano porque se han ido vendiendo los remanentes de los inventarios que tenían los comerciantes. Pero ahora sí viene ya esos contenedores con esos nuevos precios. La sugerencia siempre, después de terminar el desafío de la Cámara de Comercio de Guayaquil, es ante la CAN. Y aprovechando que está de presidente pro tempore Guillermo Lasso, que es presidente de la República del Ecuador, de tal manera que en la CAN se determine que se pueda cobrar los impuestos solamente sobre el costo de lo que se está importando y no sobre el costo y flete, porque sobre el costo y flete, pues tomando en consideración este incremento muchísimo más. Exactamente. Claro, y al final lo paga el consumidor. Ya usted dice, al momento siguen vendiendo el stock que tenían,
pero eso se va a terminar por la alta demanda, por las fechas. Lo otro va a venir con otros precios. Así es, y por eso estamos trabajando en la CAN para poder impulsar esta propuesta de que los impuestos se puedan cobrar sobre el costo y no sobre el costo y flete como se hace normalmente en el comercio exterior. Eso haría que los precios bajen y de esa manera pues los comerciantes en este último trimestre, que es el más importante para nosotros los comerciantes, tengamos un impulso. Y en ese mismo sentido también nosotros nos preocupa como Cámara de Comercio de Guayaquil que los impuestos bajen y sean derogados, no que suban, porque si ya tenemos estos costos adicionales que se han creado como consecuencia de lo que estamos conversando desde la pandemia, por lo tanto necesitamos que los impuestos bajen para que el consumidor pueda hacer sus compras navideñas y el comercio de alguna manera se reactive, porque durante la pandemia se perdieron 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones fueron del comercio. En estos momentos hay una franca recuperación. El sector industrial, su presidente nos decía semanas atrás, hay efectivamente una recuperación. ¿Qué pasa con el comercio? Bueno, el comercio necesita este impulso de bajar los impuestos y derogar ciertos impuestos como el impuesto de salida de divisas, bajar el ICE, para activar el comercio de esas tiendas de barrio. Es decir, si esa tienda de barrio vende más, va a poder contratar a más personas, a su vez va a tributar más por volumen y entonces gana el Estado y gana el consumidor y gana el dueño de la tienda y la persona que no tenía empleo. Eso nos lleva a que hay que hacer reformas estructurales también para flexibilizar la relación laboral y también una reforma tributaria que baje los impuestos, no que los suba. Esta reforma tributaria que va a ser discutida por la Asamblea, igualmente con el carácter de urgencia económica, es ahí en donde tiene que haber mucho tino por parte del gobierno, igualmente del sector legislativo, para que se haga lo debido, lo correcto. Usted es un representante del sector empresarial y ustedes lo que buscan es el fomento al trabajo, a la prosperidad de las personas. Y para eso tienen que haber medidas adecuadas que provengan desde el Estado. Así es, nosotros lo vemos como una oportunidad que esto sea discutido en la Asamblea Nacional, porque tiene que sensibilizarse el legislador de tal manera que los impuestos bajen y no suban para poder lograr los efectos que estamos conversando en este momento, que no se golpea al consumidor y que además pueda conseguir empleo este ecuatoriano que ya sabemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Por lo tanto, desde la Cámara de Comercio de Guayaquil aplaudimos que ciertos impuestos no se cobren en el IVA y el ICE, pero sí creeríamos que se puede mejorar el nuevo sistema impositivo para las microempresas, que se llama RIMPE, que está en el proyecto de ley, de tal manera que no se vaya a cobrar sobre las ventas como se venía cobrando hasta este mes de octubre a los microempresarios, sino el 2%. El 2%, sino sobre la renta. Esa podría ser una mejora importante de tal manera que sea justo el impuesto. Entendemos que se trata de simplificar y por el otro lado también que se pueda escoger en cuál régimen el microempresario quisiera estar. En este régimen simplificado del 2%, pero cobrado sobre la renta, no sobre las ventas totales, y además de eso, si quisiera seleccionar el régimen ordinario. Esas podrían ser unas sugerencias. También otras desde el punto de vista de estos nuevos impuestos patrimoniales a las personas naturales y a las personas jurídicas. No tiene mucho sentido crear nuevos impuestos, aunque nos digan que es por única vez. También nos dijeron que era por única vez en el terremoto, seguimos pagando ese impuesto. No tiene mucho sentido porque el tener patrimonio, es decir, que alguien tenga, no sé, un edificio, que tenga un terreno, no significa que tiene liquidez para pagar esos impuestos. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. El hecho de que el precio del petróleo esté subiendo le da oxígeno económico al gobierno y a lo mejor se puede evitar más impuestos cuando hay este tipo de ingresos. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón.
Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes. Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna. Creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC, porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El sector empresarial ha pedido insistentemente, por ejemplo, que se elimine este impuesto a la salida de capitales o que se vaya reduciendo. El presidente algo ofreció al respecto, pero eso sería fundamental, especialmente para atraer capitales, que es lo que necesita el Ecuador, un país receptor marginal de capitales frente a los vecinos. Es que la presión tributaria del Ecuador es demasiado alta. Comparado con los otros países de la región. Podemos comparar también el precio de zapatos, de televisores, en cualquier otro país de la región versus Ecuador y vamos a encontrar que siempre va a ser más caro en Ecuador que comprar en otro país de la región. Y eso esencialmente es porque tenemos una presión tributaria demasiado elevada y entonces los consumidores terminamos pagando demasiado. Y en ese sentido, pues el proyecto contempla que no paguen impuestos de salida de divisas las actividades turísticas, lo cual está fantástico, pero tal vez deberíamos hacerlo de una forma generalizada, de manera que todas las actividades económicas sean exentas de esta derogación, sean exentas de este impuesto de salida de divisas. Eso sería muy buena cosa porque, como usted bien dice, también evita que vengan los capitales, porque cuando las multinacionales invierten en el Ecuador creando nuevos impuestos, creando nuevos puestos de trabajo, pero a su vez también pagando impuestos y se quieren llevar las utilidades, pues tienen que descontar este 5% de impuesto de salida de divisas que encarece la operación en el país. Se dice que nutre alrededor de $1.000 millones en el año ese impuesto, pero ya hemos dicho lo pernicioso que es porque no hay estímulos para la inversión. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno también lo que hizo es eliminar algunas partidas, alrededor de 650 partidas que no pagan aranceles actualmente. ¿Somos ya beneficiarios los consumidores de esa medida? Que fue acertada sin duda. Es acertada, hay que ampliar más ese abanico de disminuciones en los aranceles de esas partidas porque nosotros en la región estamos mucho más alto que el resto de los países. Eso hace que nuestros productos finales sean más caros, porque si importar en Chile los aranceles nada más son del 1% o en Perú del 2% y en Ecuador del 9.5%, pues ya las matemáticas nos dicen que
precio final del producto en Ecuador va a ser mucho más caro que en esos dos países que he mencionado. Lo importante tal vez es convertirnos en un país creativo en esto. El SRI debería no siempre cargársela a los mismos, que somos los que terminamos pagando los impuestos, sino ampliar la base de contribuyentes de tal manera que aquellos que no están pagando impuestos lo hagan. Y esto es muy común ver en los medios de comunicación, que cuando alguien se lanza de candidato de elección popular a alguna dignidad, le sacan las declaraciones de impuesto a la renta y uno nota que no ha pagado por lo menos en los últimos 7 años, ¿no? Estamos hablando de inversiones. La capitalización es la madre de todas las reformas. Esto siempre lo ha dicho José Piñera, hermano del presidente Sebastián Piñera. José Piñera es ese personaje que fue ministro en la época de Augusto Pinochet, el que generó la transformación que tiene que ver precisamente con el sistema previsional, que llevó a Chile a tener un gran ahorro. Hay un seminario vía online con José Piñera que dice: hay que ir por el lado de la capitalización. Esto es en cuanto a los ahorros que ahora van al Seguro Social. Sí, vamos a tener un seminario virtual abierto al público justo para impulsar esta idea con el creador de este sistema de capitalización que ha sido adoptado en ya más de 10 países a lo largo y ancho del mundo. Y esto es importante por varias razones. La primera, porque habría que preguntarse nosotros como usuarios del Seguro Social, ¿nos sentimos conformes con las pensiones que les están dando a nuestros abuelos, a nuestros ascendientes, o no? ¿Estamos preocupados por nuestra jubilación? Y yo creo que la respuesta siempre va a ser afirmativa. Los sistemas previsionales por capitalización individual le muestran a uno cuánto tiene uno en la cuenta, uno puede aportar más, pero adicionalmente se maneja a través de administradoras de fondos de pensiones que generan empleo, generan inversión, atracción de inversión extranjera generalmente, y uno puede cambiarse de una administradora de fondos de pensiones a otra como consecuencia de que la segunda le da un mejor servicio, mejor rentabilidad. Pero lo importante de todo esto de aquí, además de lo mencionado, es que genera un ahorro de miles de millones de dólares. Aquí cuando el IES está pidiendo 4.500 millones de dólares, que seguramente pues el gobierno está pensando no dárselos porque es como lanzar 4.500 millones de dólares al mar. En cambio acá el usuario, la persona que se va a jubilar sabe cuánto tiene en la cuenta, pero estos 8.000 millones de dólares que por ejemplo en Chile hay, se reinvierten en la economía a través de bolsa de valores, a través de la inversión en otros negocios e incluso en acciones de compañías en otras empresas, en otros países, para que haya más rentabilidad de los fondos del afiliado. En este sistema de capitalización, cada afiliado sabe cuánto tiene en la libreta. En la actualidad no sabemos si van a poder cobrar los jubilados a futuro, en los próximos años. Esa sería la principal transformación. Exactamente, y lo importante es que todo este dinero ahorrado se reinvierte en la economía. Usted le pregunta a un taxista en Santiago cómo va la bolsa de valores y le va a decir, porque tiene una aplicación en el teléfono de cómo va la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque le interesa y se vuelve un capitalista como consecuencia de que él quiere que haya más rentabilidad en sus fondos con los cuales se va a jubilar y tal vez vaya a aportar adicionalmente porque le va bien en el fondo. A mí me preguntan sobre la bolsa de valores en Ecuador, yo no sabría decir qué es lo que está ocurriendo, pero también Piñera impulsa un cambio en la administración de la salud manejada por la Seguridad Social. Eso también atrae a más compañías de medicina prepagada, más competencia, y el que quiere se puede quedar pues en el IES y otra persona podrá decidir aportar a estas empresas de medicina prepagada, pero que todos tengamos un excelente servicio de calidad de salud, que vimos que teníamos esa carencia estructural durante la pandemia. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros para analizar estos temas. Amigos, recuerden ustedes, tienen la próxima semana una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Hacer un sistema de más control de poder, que
tanto han equivocado, un país que tiene sentido del subcontinente, que si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,